Bienvenidos a las recomendaciones de Metropolitan Comics. Hoy os traigo El asesino con guión de Match y dibujo de Jacamón, esta edición integral que constará de 3 tomos. Aquí vamos a hablar del primero de ellos, que por si algunos no lo sabéis, pues esta historia, este cómic, va a tener, si cuando hagamos esta reseña es posible que ya la tengáis disponible en Netflix, una adaptación interpretada por Michael Fassbender y con guión de David Fincher, aquel director que ha hecho grandes películas como Seven o El Club de la Lucha, que tan buenas pelis nos ha dado, ¿no?, de este género. Pero vamos a hablar un poquito de ese material original del que nacen todas esas buenas ideas. Vamos a hablar un poquito del cómic del asesino. En este cómic tendremos desde su propio punto de vista, al más puro estilo cine negro, con esa típica voz en off. Vamos a ver un poco la historia de este asesino solitario, cómo es su día a día y cómo esa idealización de lo que son esos asesinos glamurosos. Aquí vamos a tener un poco una vuelta de tuerca a ese concepto y vamos a ver que en realidad es un trabajo bastante rutinario, bastante aburrido en gran parte, pero que te va a granjear, una vez lo hagas, muchísimo dinero y no vas a tener que tener, por ejemplo, pues una jornada laboral o un poco pues la vida que tiene la gran mayoría de personas. Y esto va a ser un poco una de las partes más interesantes, o que a mí me han gustado más de este cómic, que es un poco ver la personalidad de esta persona, ver un poco su visión del mundo, que a pesar de que sea ciertamente de un psicópata que se está ganando la vida matando a otras personas, sí que, tal como te lo plantea, en cierto momento sí que empatizas un poco con él, ¿no? Y, por ejemplo, pues te dice que esos grandes conflictos, esas grandes guerras que ocasionan a los poderosos, a los que él muchas veces matan a muchísimas más personas que él, que solamente se carga a uno, y que en la gran mayoría de veces se trata, como digo, de gentuza, ajustes de cuentas entre poderosos, que tampoco van a afectar a lo que es la gente de a pie o incluso las va a beneficiar. Como digo, está muy bien toda esa manera un poquito de irnos narrando la historia. También nos van a contar un poco cómo después de esas misiones pues él necesita un poco ese retiro, ese aislarse un poquito de todo esto, tener un poco esa segunda vida, y vamos a ver un poco a este personaje, a este asesino frío y calculador, un poco acompañado de este dibujo de Jacamón, que sin ser algo excesivamente destacable, la verdad que narra muy bien. Se va a respaldar mucho la narrativa visual. Como veis, gran parte de los asesinatos no van a tener ningún tipo de diálogo, vamos a ver simplemente esa acción sigilosa, vamos a ver un poco cómo va acabando con ellos de forma sin ningún tipo de bocadillo de diálogo. Y los propios diálogos muchas veces son muy cortitos, muy concisos, que sintetizan la información necesaria para dejarte un poquito llevar por la historia, que en todo momento la verdad que va a enganchar bastante. Vamos a tener un poco, pues a pesar un poco de lo profesional, de lo que va un poco siempre teniendo en su mente, ¿no?, esas directrices que nunca debe cruzar para que la acaben pillando, para que acaben un poquito estropeando ese estilo de vida que tiene, pues como en todas las historias, pues todo esto se va a truncar. Vamos a ver que de vez en cuando pues va a cometer algún error, o por mucho que él quiera llevar, digamos, esa vida solitaria, para tener este tipo de trabajo necesitas depender de esas segundas personas que no siempre son tan fiables. Y vamos a ver un poquito pues que aquí se va a desarrollar la trama a partir de lo que son los 2 o 3 últimos libros, ¿no? Por aquí tenemos, como siempre ocurre en el cómic europeo, pues tenemos distintos álbums metidos aquí en este integral. Una parte que me gusta mucho, que la vamos a ver también a lo largo de toda la historia, es esta alegoría, esa comparativa que hace él mismo con la figura del caimán, ¿no? Un poco ese animal de sangre fría que pasa un poquito a su bola, tranquilo, hasta que llega el momento de atacar, y lo hace con una fiereza absoluta, consiguiendo sus objetivos. Me gustó mucho eso, que lo vamos a ver de forma muy recurrente en la historia. Y en definitiva, un cómic europeo de lectura muy ágil, muy entretenida. Si un poco conectáis con esa manera de pensar que tiene este asesino, que sí, parece que resulta difícil que empaticemos, pero os puedo asegurar que está bastante bien explicado, ¿no?, esta manera de ver el mundo. Muchos de nosotros podemos tener un poco esta misma visión, sin necesidad de ser un asesino ni mucho menos, pero la verdad que sí que me ha gustado bastante esta lecturilla. Tengo ganas de hincarle el diente a ese segundo y tercer tomo, ver un poco cómo finaliza esta historia. Por lo visto, parece que en el segundo tomo tenemos un tinte más político, porque, como os digo, a raíz un poco de las distintas cosas que se van a ir desarrollando aquí, a pesar de que todo esto esté centrado en el personaje principal de esta historia, que creo que en ningún momento se dice su nombre, simplemente el asesino, a pesar de mostrarnos únicamente pues sus distintas misiones de asesinato, el ir conociendo a distintos personajes secundarios que van a tener su importancia conforme vaya avanzando la trama, hay una historia río con, como os digo, esos tintes políticos, un poco esos distintos mafiosos o grupos de poder que sí que están afectando una causa más global,
Todo eso vamos a ir viendo cómo se va a ir desarrollando poquito a poco, y aunque este primer tomo queda bastante bien cerrado, entiendo que el segundo y el tercero girarán un poquito, como os digo, en torno a esa gran trama que se está un poco mascando. Así que nada, chicos, si queréis una lecturilla bastante amena, bastante entretenida, os ha flipado la serie de Netflix y queréis ver el material original, pues aquí tenéis disponible este Asesino, como os digo, en 3 tomos, que la verdad que es una gran recomendación de Javi nuevamente aquí en Metropolitan Comics. Así que nada, un buen like si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos, estad atentos a las distintas cositas que vayamos trayendo por aquí, y nos vemos pronto por aquí. Hasta luego.